Hola, vamos a meternos de lleno en una de las ideas más provocadoras y fascinantes del siglo XX, la paradoja de Joseph Schumpeter, la idea de que el propio éxito del capitalismo podría ser la causa de su fin. Si recordamos, en el análisis anterior hablamos de su concepto clave, la destrucción creativa. Para Schumpeter, el capitalismo es como un vendaval imparable que lo renueva todo. Lo nuevo, como el coche, destruye a lo viejo, como el carruaje. Es el motor que nunca se detiene. Y aquí viene el giro de guión, porque el argumento de Schumpeter, que es sorprendente, es que ese éxito arrollador del capitalismo es precisamente lo que pone en marcha las condiciones para su propia desaparición. Para entender esta paradoja, primero tenemos que mirar bien la mecánica de ese motor. Y ojo, porque desafía casi todo lo que se suele pensar sobre economía. A ver, la teoría económica clásica siempre ha puesto en un pedestal la competencia perfecta. Ya sabéis, un mercado lleno de pequeñas empresas compitiendo a muerte. Pero Schumpeter dice que no, que el verdadero progreso a largo plazo no viene de ahí, sino de las grandes corporaciones, esas que se parecen más a un monopolio y que tienen el músculo para planificar e innovar a lo grande. Y para explicarlo, Schumpeter usa una analogía que es sencillamente genial. Dice que los coches van más rápido no a pesar de los frenos, sino gracias a ellos. De la misma forma, él sostiene que ciertas prácticas monopolísticas, como controlar los precios, actúan como esos frenos, estabilizan la economía y permiten que la innovación sea más segura y sostenible. O sea que el punto crucial es este. Las grandes empresas, casi monopolísticas, pensemos en los gigantes tecnológicos de hoy, no son un fallo del sistema. Para Schumpeter, son su motor más potente. Son las que pueden permitirse investigar a largo plazo, proteger sus inventos y aguantar las crisis. Y aquí la cosa se pone todavía más interesante, porque este mismo motor de progreso empieza a provocar que su pieza original, el empresario, se vuelva, pues eso, prescindible. Para Schumpeter, el empresario es el héroe de esta historia. No es un simple gerente. ¿Qué va? Es el visionario, el que se arriesga, la fuerza personal que está detrás de la destrucción creativa. Pensemos en los Henry Ford o los Steve Jobs de los inicios. Pero al éxito trae consigo la burocracia. El genio individual acaba dando paso a la organización. La innovación deja de ser un acto de valentía y se convierte en un proceso de oficina, predecible, gestionado por equipos y comités. Se vuelve impersonal. Y esta cita es dinamita pura. Lo que Schumpeter nos dice aquí es que, al crear estas corporaciones gigantes y burocráticas, los grandes capitalistas, sin quererlo, construyeron las estructuras que hacen que el empresario individual y con él toda la burguesía dejen de ser necesarios. Así que con el empresario en segundo plano, el sistema empieza además a tirar abajo los muros sociales que antes lo protegían. Hay que entender que, históricamente, la clase capitalista no era una clase gobernante. Ellos se dedicaban a sus negocios. Necesitaban a alguien que mantuviera el orden. Y esa figura era la antigua aristocracia, los reyes, los nobles, que aunque no les gustaba el capitalismo, le daban la estabilidad política que necesitaba. Es que son figuras totalmente opuestas. El señor feudal era un líder nato, con prestigio, con capacidad de mando. El industrial, en cambio, es un maestro de la hoja de cálculo, del coste-beneficio, un genio en la oficina, pero un desastre en el arte de gobernar. Y así es como el capitalismo, poco a poco, se desarma a sí mismo. Primero, elimina a su protector, la aristocracia. Segundo, su propia lógica racional hace que la gente lo cuestione todo, incluida la autoridad. Y al final, se queda políticamente solo, indefenso, liderado por una clase que lo único que quiere es que la dejen tranquila para hacer negocios. Esto nos lleva a la estocada final, a la amenaza que crece desde dentro, la propia atmósfera cultural que crea el capitalismo. La cuestión es que el capitalismo nos enseña a analizarlo todo, a ser críticos. Y esa mentalidad, que es perfecta para optimizar una fábrica, no se para ahí, sigue y empieza a cuestionar los cimientos del sistema, la propiedad privada, el beneficio, el estilo de vida burgués. Y aquí entra en escena una figura fundamental, el intelectual. Irónicamente, el éxito del capitalismo crea una clase de personas con estudios, con tiempo libre y sin responsabilidades prácticas, que se dedican a criticar sin descanso al mismo sistema que les permite existir. Bueno, pues si juntamos todas estas piezas, llegamos a la provocadora conclusión de Schumpeter. Y nos queda una pregunta en el aire. Si la innovación se convierte en un trabajo de oficina, en una rutina burocrática, ¿puede sobrevivir sin la audacia, sin el riesgo del empresario? ¿Qué pasa con la chispa creativa?
Este es el corazón de la paradoja de Schumpeter. Es la gran pregunta. ¿Puede ser sostenible un sistema que es una máquina de crear riqueza, pero que al mismo tiempo destruye las bases sociales y culturales que lo sujetan? El veredicto final de Schumpeter es tajante. El capitalismo no se hundirá por sus fracasos, sino por sus tremendos logros. Al automatizar la empresa y crear una cultura que le es hostil, se vuelve obsoleto y simplemente prepara el terreno para lo que vendrá después. Y en nuestro próximo análisis exploraremos precisamente eso, lo que Schumpeter creía que venía después, el socialismo, pero no como un ideal, sino como el heredero lógico y práctico de un orden capitalista, que ha sembrado las semillas de su propia transformación.